Buenos días. Para el tema de exposición me ha tocado exponer la Fuerza Armada de El Salvador como institución y su función en la República y funcionamiento legal. Bajo qué consignas legales es que se ampara el ejército de nuestra nación. Eh, para ir aclarando, el término a la vez implementado por el país de Fuerza Armada está, está mal implementado, pero se aplica solo para en este caso, ya que una fuerza armada en términos generales se ocupa solo para la distinción naval de un ejército y no en todo en sí. Pero eso es ya en términos más militarmente, por decirlo de algún modo. Ley y organigrama de las FAES, que es una fuerza armada. Se le conoce como Fuerzas Armadas a los ejércitos y cuerpos policiales de un estado en fuerzas que están compuestas por personas que cuentan con instrucción y permiso para el manejo de armamento adecuado a lo que ha establecido por la Constitución. Eh, Dígase que fuerzas policiales no se incluyen dentro de lo que es una fuerza armada o un ejército, ya que éstas se manejan como fuerzas de orden público, ya que no hacen el mismo labor o trabajo o tienen la misma misión que un ejército regular, ya que estos están más en el orden social y el bienestar público, no tanto como la función de defensa de un país soberano y tomar en acción medidas militarmente, aunque bajo ciertos, por decirlo así, situaciones, esta puede hacer trabajos conjuntos con la Fuerza Armada o incluso misiones, pero eso ya es muy aparte. Una división, cómo se dividen las Fuerzas Armadas en sus tres ramas: tierra, mar, aire, llámese Fuerza Aérea, Fuerza de Tierra, Ejército o Fuerza Naval, Fuerzas Marinas. Jerarquía y cadena de mando de las FAES. Aquí lo que se le llama como jerarquía y cadena de mando es al orden de rango. Hasta más arriba tenemos general de brigada y general de división. ¿Por qué se le dice alto mando? Porque mayoritariamente a partir de estos dos rangos, incluyendo los rangos en coronel, son los que conforman el alto mando, que a la vez se le informa al presidente de la nación. Recuerden que bajo la Constitución el presidente de la República funge como comandante supremo de la Fuerza Armada. Por lo tanto, el alto mando tiene que reportar directamente de cualquier tipo de operación militar al presidente y este aprobar si se efectúa o se replantea, siempre bajo la supervisión del alto mando, y ver la manera más efectiva de llevar a cabo dicho plan. Ya sea en un plan de apoyo humanitario o una campaña militar. Seguimos con los siguientes rangos, que son el de teniente coronel, mayor y capitán. Aquí hay un pequeño bache, por decirlo así, en lo que es la jerarquía de mando, aunque no del todo, ya que el coronel y el teniente coronel también fueron como los principales líderes dentro de lo que son campañas militares, estando en el frente, no no informándole directamente al presidente, sino que ellos se mantienen más que todo dirigiendo las tropas en caso de un conflicto con algún otro país o un conflicto interno con algún problema de la población civil. Eh, Siguiendo con mayor, capitán, teniente, esos son los que completan los rangos de oficiales. Mayoritariamente su cargo es dirigir a las tropas de tierra o la tropa, por decirlo de algún modo, en términos un poco más civil, ya que son los rangos de sargento mayor, sargento primero, sargento, cabo, dragoniante, subsargento y los demás. Estos básicamente son los que componen el grueso de las tropas, ya sea en una división, un pelotón, una compañía o una pequeña formación o una sola unidad. ¿Por qué esta no está más de más a menor?
porque el grado mínimo que uno obtiene al momento de enlistarse en las Fuerzas Armadas, ya cumpliendo sus requisitos, es el grado de recluta. Luego se sigue ascendiendo, pero se mantiene lo que es una escuela de oficiales que uno puede ingresar, pero a la vez los requerimientos son más estrictos y su formación está específicamente diseñada en la formación de oficiales, no tanto para unidades de tropa. Ley y organigrama de la Fuerza Armada. El decreto número 553, Asamblea Legislativa de la República, consideró que a partir de la fecha del 27 de abril de 1924 del diario oficial, como 323 de fecha 13 de junio del mismo año, se emitió la ley y organigrama de la Fuerza Armada. Esto venía a reformar la antigua doctrina y la nueva misión de la Fuerza Armada hoy en día, ya que anteriormente la Fuerza Armada estaba totalmente comandada por los altos mandos dentro de su misma esfera, sin, sin tanta aprobación del presidente, ya que como el presidente en lo que fueron los gobiernos militares en nuestro país, que componen de 1931 a 1979, a la vez este mismo como formaba parte de lo que fuera el alto mando del ejército. Entonces, literalmente, el presidente fungía de dos maneras, tanto como presidente electo y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aunque este último no se comprendía dentro de la función del presidente del lado democrático, sino que era otra función, ya que como el presidente era un general de alto rango, a la vez no dejaba su puesto en la organización del Estado Mayor. No, aquí si quieren un poco más de información pueden leer la diapositiva. Ley y organigrama de la Fuerza Armada. La nueva finalidad y la función como capítulo único dice que la Fuerza Armada en adelante, como parte del órgano ejecutivo, está instituida para los fines que señalan la Constitución de la República. En tiempo de guerra, la Fuerza Armada cumplirá su misión constitucional, asegurando mediante campañas y operaciones militares de la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Defenderá tanto a la población de El Salvador como a la mayoría del territorio posible en caso de un país enemigo o vecino quisiera incurrir o en una guerra contra nosotros y capturar territorio. Estos términos de capturar territorio se refieren al movimiento que se hace en una guerra convencional de capturar el territorio de un país vecino para agrandar al mismo país, al que en este caso parte la ofensiva a capturar territorio y recursos. Bases y organización. La Fuerza Armada como institución permanente al servicio de la nación está organizada para la defensa nacional y conducción general correspondiente al alto mando de la fuerza militar. Su estructura y régimen jurídico, doctrina, organización, funcionamientos son definidos por las leyes, los reglamentos y las disposiciones que adopte el presidente de la República, para en su calidad de comandante general. Como dije anteriormente, el presidente es como máximo comandante de la Fuerza Armada. Verá qué tipo de operaciones en tiempos de guerra se verá más, por decirlo así, más beneficioso a la nación, y a la vez el presidente tiene como función prioritaria no tanto el hecho de dirigir a las tropas, sino que convencer al país enemigo de negociar mediante la paz. Esto a la vez también se encarga lo que es el ministro de Defensa y viceministro con algunos altos mandos de tratar de negociar por la paz, ya que siempre se trata de minimizar los daños humanitarios en lo que conlleva una guerra, tanto en recursos como infraestructuras o en pérdidas de vidas. Pero más que todo, el presidente se encargaría no tanto de
dirigir las tropas en caso de guerra, sino de la negociación y términos para sancionar el conflicto. Composición y organización general de la Fuerza Armada. La composición general de la Fuerza Armada comprende en el artículo 9 los organismos superiores, como la Comandancia General de la Fuerza Armada, el Ministro de la Defensa y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Los organismos mencionados en los encargos de conducción, organización, mantenimiento, operación de la Fuerza Armada, organismo consultivo, Junta de Jefes del Estado Mayor, es el antecesor del Ministro de la Defensa Nacional. O sea que se encarga de un grupo de altos mandos, ya sea de los rangos entre de coronel a general de brigada, de qué soluciones se pueden tomar. Recuerdan que el alto mando es más que todo son el círculo de mayores oficiales en la nación. Inspectoría General de la Fuerza Armada. Este en sí no forma tanto sí forma parte del alto mando, pero a la vez es aquel que decide qué tantos recursos se destinarán a cada rama o a cada destacamento por igual, ya que el presupuesto anual es un presupuesto fijo, la misma cantidad de dinero llega a menos que por decreto, ya sea presidencial o parte de la Asamblea Legislativa, este se aumenta o descienda. Entonces esos recursos van destinados a donde se podría mejor ejecutar. Ramas permanentes de la Fuerza Armada. El Ejército. En el Ejército es donde está el mayor número de gruesos de tropas, ya que nuestro país, al no tener mayoría de recursos, su fuerza principal está, por decirlo así, altamente entrenada en lo que es el área de tierra. Fuerza Aérea se encarga de la supremacía y toma del espacio aéreo, ya sea del territorio nacional, para control de ingresos de posibles agresores o solo salvaguardar el espacio aéreo territorial. La Fuerza Naval, resguardo de costas y aguas territoriales, millas marítimas de lo que es el Océano Pacífico que le corresponden a El Salvador. Una franja de alrededor de, por decirlo así, 14, de entre 25 millas náuticas mar adentro hacia las costas. Más de eso no se consideran aguas internacionales o mar abierto, como le pueden llamar algunos. Encuadernamiento, unidades de apoyo institucional, comando de doctrina, comando de apoyo logístico de la Fuerza Armada, comando de sanidad, brigada especial de seguridad. Brigada Especial de Seguridad Militar, a su vez, esta brigada es lo que en siglas EMP son la Brigada Especial de Seguridad Militar, pero esta a su vez se encarga de la protección del presidente. Por decirlo de algún modo y coloquialmente, no como el Servicio Secreto de Estados Unidos, pero tiene la función de guardar tanto el círculo y proteger el círculo de oficiales de altos mandos como la vida del presidente y su familia. Son unidades que proporcionan medios de apoyo en general de la Fuerza Armada y en cumplimiento de su misión. 10. Fuerza Armada organizada de la siguiente manera. La organización de la Fuerza Armada es un poco, en comparación a otros países, desfasada a los tiempos de hoy en día, a lo que requieren nuevas doctrinas o nuevos organigramas de lo que requiere un ejército moderno, pero a pesar de eso, todavía se mantienen en algunos otros países una estructura en similar manera. La Fuerza Armada está organizada de la siguiente manera: Comandancia General de la Fuerza Armada, Ministro de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval. Unidad de apoyo. El alto mando de la Fuerza Armada está integrado jerárquicamente tanto por el Presidente de la República como Comandante General, el Ministro de la Defensa Nacional, el Viceministro, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y Subjefe del Estado Mayor de la misma.
Unidades operativas y unidades tácticas, organismos asesores del mando. Sección primera. De las primeras unidades operativas, en el artículo 12, las unidades operativas son aquellas que por su organización están en una fase o etapa en una campaña militar. Veamos, aquí son las que en caso de guerra son las que están en primera línea cumpliendo cierto tipo de misión o resguardando la soberanía nacional o defendiendo. En tiempo de paz, el tiempo de paz tiene el nivel de las unidades operativas como brigadas, comandos, regimientos y unidades equivalentes de la Fuerza Armada y Fuerza Aérea. En los tiempos de paz, lo que se encarga de la Fuerza Aérea es tanto de resguardar tanto fronteras, territorio nacional y de estarse adiestrando condicionalmente para en caso de una posible amenaza y otras circunstancias. El artículo 15, la misión general de las unidades operativas es realizar dentro de sus respectivas zonas o sectores de responsabilidad las actividades necesarias para conectar las tareas del ejército, la fuerza aérea y la fuerza naval en la ley estable. ¿Qué quiere decir esto? Que a su misma vez, tanto el ejército, la fuerza aérea y la fuerza naval tienden a trabajar conjuntamente para la misma misión, pero por lo general son unidades independientes una de la otra, ya que sus especializaciones así lo demandan. Ministerio de la Defensa Nacional. El Ministerio de la Defensa Nacional está integrado por el viceministro de las direcciones administrativas y jefaturas del departamento, con su personal subalterno, también dicho, asesoran directamente a la Secretaría de Estado, la Junta de Jefes de Estado Mayor y otros entes que participen en su misión, tales como el Estado Mayor especiales. La misma organización que protege al presidente, llámese, para que lo tengan claro, como un servicio secreto, aunque servicio secreto no hace nada. La misión fundamental del ministro de Defensa es asesorar al presidente de la República y comandante general de la Fuerza en lo relativo a la política de defensa nacional. Ejercerá la dirección superior de la Secretaría y constituye el conjunto de comunicación de todas las órdenes, disposiciones mandadas Comandancia General hacia diferentes escalones de mando de la Fuerza Armada a través del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Corresponde al Ministro de Defensa Nacional lo siguiente: referir y comunicar órdenes generales de acuerdo a las disposiciones y provincias del Presidente de la República que conciernan a la Secretaría a su cargo. Concluir la Asamblea Legislativa para contestar interpretaciones que hicieren, presentar al órgano legislativo en el informe de labores en el ramo de la defensa nacional de conformidad a lo que establezca la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir el B? Porque dice interpretaciones que se le hicieron. Acuérdense que en el lenguaje militar se maneja un tipo de palabras y dialectos que no se ocupan coloquialmente o civilmente es una formalidad militar, así como un abogado a veces tiene que ocupar palabras en latín, un militar ocupa un cierto de lenguaje que se enfoca más que todo a un cierto comportamiento. Es un poco complicado de definirlo. Si uno no ha sido militar, llámese, dígase, o ha prestado algún servicio referente a eso, pero sí es un lenguaje un poco especial. Si alguno tiene alguna referencia, es el lenguaje que ha escuchado tanto en películas. No, ojo, no está especificado ahí, ya que en las películas no se hace énfasis
y son mayoritariamente ejércitos de otros países, pero sí tiene algo de realidad, a lo mismo que en los videojuegos, pero no es del todo correcto. Ya para terminar, en un punto de vista, las carencias y las virtudes de la Fuerza Armada resultan evidentes. ¿Por qué lo digo desde un punto de vista? Porque a punto de vista internacional, nuestro ejército está catalogado en el ranking global como el 176 en número de poder de 180 países evaluados. Esto lo que gobierna es el Global Firepower, una subrama de la ONU que caracteriza las funciones de defensa de cada país miembro de en un ranking, por decirlo así, para equilibrar a la hora de ciertos conflictos si un país debería solo ocupar cierta cantidad de fuerza, ya que ocupar todas sería excesivamente, o simplemente se violentarían al usar toda su fuerza la mayoría de los derechos humanos. Aclarado esto, vamos con el punto de vista ya para terminar. Una fuerza obsoleta en equipo y doctrina y financiamiento. Ya saben que el financiamiento de nuestro país, el PIB, no se destina solo si no estoy mal informado, es el 0,2% o es el 1%, lo cual es muy poco para lo que es tanto nuestro territorio nacional, nuestro espacio aéreo y desde luego nuestros costos. Un desarrollo inexistente en lo que hay una rama del ejército que se llama batallón de apoyo logístico, que a su vez es el que ayuda a equipar a la mayoría de las tropas, pero desarrollo, ya que otros países, tanto de América Latina como Argentina, Chile, incluso Honduras, crea su propio material bélico, lo cual es a la hora de financiamiento o equipación de esta es una gran ayuda, ya que al crearlo uno mismo no tiene que comprar secundarios, por lo tanto ayuda a la deuda externa a que estos números no intervengan en ella y a la vez el ejército se pueda mantener en números relativamente estables, lo cual en nuestro país no pasa. Ineficiencia de los gobiernos, llámese que por problemas anteriores, la corrupción, la movilización de fondos a terceros ha ayudado a menguar severamente en lo que es nuestra estructura militar, y también ya que algunos oficiales han sido acusados de corrupción, ya que han acaparado más de su salario respectivamente. Una fuerza aérea diezmada. Aquí voy a entrar un poco en detalle, ya que nuestro espacio aéreo, tanto al momento de cruzar la frontera y nuestro territorio, dígame que se puede ocupar con 4 aeronaves de la década del 50 en pésimo estado y sin mantenimiento ni nada. En defensa es lo peor que se puede ocurrir en lo que es espacio aéreo, tener nada para defender. Una fuerza naval paupérrima, 4 navíos para alrededor de 125 kilómetros de costa, poca envergadura, creo que es ineficiente. ¿Posible solución? Sí, hay una. Para que esto no se vea como un punto de vista muy negativo, la posible solución es que empiece a desarrollar tanto material originado en nuestra nación, o vender o descartar ya material totalmente irreparable al día de hoy, lo que a la vez no se hace desde la década de 1942 en nuestro país. Posible solución: aumentar un poco el presupuesto anual de la defensa, o simplemente hacer una repartición equivalente de ese presupuesto a cada rama del ejército. Esto más que todo es un poco de un punto de vista de un analista internacional,
más que todo de la fuerza de la Bundeswehr, llámese el ejército alemán, que en 2017 catalogó a nuestro país como inefectivo a la hora de estar compitiendo en olimpiadas militares. ¿Qué son las olimpiadas militares? A veces son como las olimpiadas, solo que en este participa militar personal. No se le da mucha participación, ya que solo se considera a ejércitos para participar, y internacionalmente no es como que la gran competición. Bueno, a todo esto quiero agradecer la atención prestada. Cualquier pregunta, pues hacérmela cuando regresemos a clase. De lo contrario, espero que les haya quedado. Pueden ir pausando el video para ir viendo. Con esto me despido.